Muy buenas tardes a todos mis alumnos de la Parroquia Todos los Santos y de otras partes del estado o de México o de cualquier parte que nos estén viendo. Les saludo. Vamos a continuar con nuestra clase. Dijimos que esta vez vamos a hablar de la visitación de la Santísima Virgen a su prima Isabel. Nos vamos a concentrar en este verso que está aquí. ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a verme? Y vamos a interiorizar qué es lo que quiere decir este versículo. Pero para comprender, vamos a leer, vamos a tomar nuestra Biblia desde el versículo 39 hasta el versículo 45, que está en este contexto de la visitación. Recordamos que ya hablamos de la anunciación del ángel Gabriel a la Santísima Virgen María y también de la anunciación del ángel Gabriel a Zacarías, el esposo de Isabel. Ahora María sabe que su prima está embarazada y que es una mujer de una edad ya mayor, entrada en años, y sabe que estar embarazada a esa edad pues implica un riesgo. Y la Santísima Virgen acude prontamente a visitar a su prima. Dice así el texto: en aquellos días se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Vamos a observar que yo tengo otra traducción del texto, es exactamente el mismo. Aquí nosotros dice: y de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor. Aquí lo interesante está en que la madre del Señor viene a visitar a Isabel y ella se pregunta cómo es posible que algo tan grande le esté sucediendo. Ella está sorprendida que algo tan grande le esté sucediendo. Entonces nosotros vamos a estar en ese espíritu de entender lo que dice el versículo, lo que nos dice Lucas, lo que nos relata el evangelista y que él pone en la boca de Isabel estas palabras: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a ver? O como dice esta traducción: ¿de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Las dos equivalen exactamente a lo mismo. Isabel se maravilla de un acontecimiento. Dice el texto bíblico que al escuchar Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Volvemos a ver este verbo, escuchar. Escuchar la voz de María. Queda el niño con alegría. Desde el seno él percibe que esta mujer es algo especial, que ya la voz de María está transmitiendo un gozo especial. Eso también lo podemos ver en algunas apariciones de la Virgen en muchas partes del mundo, cómo los videntes se llenan de este gozo en la presencia de la Santísima Virgen María. Otra cosa que nosotros también podemos constatar es que cuando nosotros visitamos un santuario mariano, vamos con mucha alegría porque vamos a visitar
a la madre de Jesús, a la madre del Redentor. Hay algo en especial en ella. Habíamos dicho ya que ella va a quedar saturada del Espíritu Santo, va a quedar saturada de las gracias de Dios, por eso le llamamos la llena de gracia, y va a tener todos los bienes celestiales porque los recibe. Ella va a hacer una cosa muy interesante, que es vaciarse de sí misma, ¿verdad? Para poder contener a Dios. No hay espacio en ella que sea para sí misma, una cosa muy difícil para todos de hacer. Siempre ponemos nuestra persona antes que cualquier otra persona. Por lo general eso es muy, se puede decir, humano, ¿verdad? Muy humano, querer siempre estar primero y no dar lugar a los demás. Ella va a ser un espacio de tal manera que va a poder recibir a todas las tres personas de la Santísima Trinidad con ella, y en ella va a ser un espacio al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y estos dones divinos que vienen a través del Espíritu Santo, María está con ellos, los lleva donde ella está, y está tan saturada de la presencia de Dios que simplemente al hablar y al saludar, ella ya está transmitiendo el gozo de la presencia perfecta de Dios, ¿verdad? Perfecta de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu Santo cuando somos bautizados, pero aún así, como no dejamos que actúe totalmente en nosotros la presencia de Dios, entonces pues todavía estamos trabajando en el camino para llegar a ser como María, de tal manera que el propio saludo y su propia voz ya transmita esta presencia de Dios, esta presencia divina. Isabel, que también, por lo que podemos ver, es una mujer santa, es la esposa de un sacerdote, y podemos entender que ella también llamó la atención de Dios y encontró, como la Virgen María, esa gracia, ¿verdad? Que estar delante de la presencia de Dios. Ella hizo algo que llamó la atención de Dios, y Dios la escuchó y le dio un niño en su ancianidad. Entonces no es tampoco una mujer cualquiera, Elizabeth o Isabel. Ella también es una mujer que recibe algo muy grande de Dios, ¿verdad? Y va a tener un hijo que va a ser un papel importantísimo en la historia de la salvación. Es Juan Bautista, y Juan va a preparar el camino del Señor. Juan va a hablar de una conversión, de arrepentimiento de los pecados y una austeridad y todo lo que significa preparar la venida del Señor. Y vamos a entender entonces, cuando nosotros vamos a preparar un retiro, cuando vamos a hacer algo muy importante, los hermanos que van a preparar el retiro, ellos están en oración, en ayuno, en penitencia, para que aquel retiro, donde se va a llamar a una presencia muy hermosa y muy particular del Espíritu Santo, donde se van a derramar muchísimas gracias del Señor, hay una preparación para recibir al Espíritu Santo, es una preparación para recibir las gracias de lo alto. Entonces, ¿qué es la madre del precursor? Es Isabel, que ella va a enseñar también a este niño a preparar el camino del Señor. Cuando el bebé escucha en el vientre de su madre la voz de María, ya la puede percibir. Qué interesante que un niño en el vientre ya puede percibir esta presencia del Espíritu que está en María, y que puede escuchar lo que su madre escucha. Ya pasa al vientre de su madre, ya pasa al feto. Qué interesante. Pero también es interesante que ella, Isabel, ya le está llamando a María Madre del Señor. Es la primera vez
que vemos en toda la historia el reconocimiento de que María es la Madre de Dios. Porque en el contexto bíblico del Antiguo Testamento, al que se le llamaba Adonai o Señor, es única y exclusivamente a Dios. Vuelvo a repetir para que todos ustedes queden muy atentos a lo que estamos aprendiendo el día de hoy. En el Antiguo Testamento solamente se le llamaba el Señor a Dios. No se le podía llamar a nadie más, porque para un judío el Señor o su Señor solamente es Dios. Entonces esta mujer Isabel, que representa el Antiguo Testamento, ella está llamando Señor al niño que ya está en el vientre de María, ¿verdad? En la Anunciación, María concibe al verbo precioso y maravilloso, que es el verbo de Dios, eternamente engendrado por el Padre y en el tiempo concebido por el vientre de María. Entonces, en Nazaret se le anuncia, ella concibe al verbo en su vientre y luego hace una caminata tal vez, o tal vez se fue en un burrito, pero sí tardó algunas semanitas, quizá 2 semanas que tardó, o tal vez una semana tardaría entre Nazaret y Ain Karem, que es el pueblo que está cerca de Jerusalén, muy cerca de Jerusalén, pero que hay que cruzar montañas, hay que cruzar también desierto para llegar de Nazaret a Ain Karem, donde estaba Isabel. La Virgen, entonces, vamos a suponer, tardó 2 semanas en llegar. Vamos a hacerlo largo, 2 semanas en llegar. Pero ella, a las 2 semanas que tiene a Jesús en su vientre, ya es llamada Madre del Señor, Madre de Dios. Esto es interesante, sobre todo cuando se habla sobre el derecho de un niño en el vientre, que si es un feto nada más, que es un feto nada más y no tiene derechos como un ser humano, pero eso nos está mostrando la Escritura que no es así, que no es así. Un feto ya es llamado Señor. Entonces, si un fetito de 2 meses, que es el verbo encarnado, a las 2 semanas de haber sido concebido ya es llamado Señor, es porque ya hay un ser humano ahí. Y un ser humano, hijo del Altísimo, y por tanto un bebé en el vientre de su madre, desde la concepción, es un ser humano, al cual no se le debe de interrumpir su proceso de crecimiento en el vientre de la madre. Ahí podemos entender lo que Dios nos está diciendo, que es un bebé en el vientre de su madre. Ahí se están saludando 2 bebés, ¿verdad? Y Elizabeth o Isabel ya le está llamando Señor, y a ella, a la Virgen María, ya la está reconociendo como Madre del Señor. Ahora vamos a entender la otra partecita que dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que la Madre del Señor venga a verme? O sea, qué privilegio tan grande. Elizabeth o Isabel, perdón, es que me está cruzando el nombre en inglés. Isabel se está maravillando de lo tremendo que es recibir la visita de semejante mujer. María porta a Jesús siempre que hay pretextos o personas que dicen, no, pero es que nos enfocamos en la Virgen María y nos debemos de enfocar a Jesucristo.
María es portadora de Cristo siempre. Cuando nosotros recibimos a María, nosotros estamos recibiendo al fruto de su vientre y lo que hay en su vientre. Siempre. En las apariciones de la Virgen María, a veces Jesús está en sus brazos. En Guadalupe, Jesús está en su vientre. Y cuando no lo vemos que con el vientre abultado a María, cuando no la vemos con el niño en los brazos, Jesús siempre está en el corazón de María. La Santísima Virgen María no nos va a llevar a ninguna otra parte más que a Jesús. Ella siempre lleva a Jesús a sus hijos, ella siempre lleva a Jesús al mundo. Y en este caso llevó a Jesús a Elizabeth y llevó a Jesús a Juan Bautista para que éste quedara desde el vientre de su madre lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que simplemente fue María y ella, Elizabeth, Isabel y el niño quedan llenos del Espíritu Santo? Porque ella, así la llama el ángel, es la que jaritomene, es la llena de la gracia del Señor. Entonces es tanta la llenura de María, de la gracia de Dios, que ella también distribuye las gracias, y podemos ver la imagen de la medalla milagrosa, donde las gracias salen como rayos de las manos de María, porque ella está saturada del Espíritu Santo. Y ante la presencia de María, lo único que puede ocurrir, y eso es bíblico, aquí está comprobado, que ella lleva el Espíritu cuando habla, cuando entra, cuando está presente. Simplemente ella lleva el Espíritu. Como la pregunta de Isabel, también me pregunto yo. También creo que cada uno de nosotros nos preguntamos, aquellos que amamos a la Santísima Virgen María, podemos decir: Señor, ¿por qué me elegiste a mí? ¿Por qué me elegiste a mí? Para que yo recibiera a tu madre, para que yo abriera mi corazón y amarla, para que yo la quiera en todo momento en mi vida. Bueno, esa es una pregunta que solo Dios puede contestar, que ve en cada una de las personas al que Él les va a regalar la presencia en su vida de la Santísima Virgen María. Si tú todavía no tienes esa presencia de María en tu vida, si tú todavía no tienes este amor filial por ella, si tú todavía estás resistente a decir: no, pues yo solamente Jesús y la Santísima Virgen, pues no, ¿verdad? Es muy linda y todo, pero no la quiero como parte de mi vida, no me acomodo a ella. Pues pide la gracia de tener a la Santísima Virgen María en tu vida, porque te vas a llenar de ese gozo del que está hablando el texto bíblico, el gozo de la presencia de Dios, el gozo de la presencia de la palabra de Dios. Pero Isabel nos va a dar todavía una información súper importante acerca de cómo se obtiene este gozo que María tiene, y este gozo que ella recibe, y este gozo que parece rodear a la Santísima Virgen María, y todo lo que toca, y todo lo que visita, y todo donde va. Es que dice ella: feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y estas cosas quiere decir palabras. Estas cosas son las palabras que le fueron dichas de parte del Señor. Entonces véase que el creer en la palabra de Dios es exactamente aquello que nos va a hacer felices. La felicidad se encuentra en la palabra santa de Dios, en todo mensaje del Señor. Entonces, cuando nosotros hacemos la lectura y además ponemos en práctica lo que está aquí en la palabra de Dios,
es ahí donde va a venir la alegría. Así lo ha descrito Isabel en el texto. Bueno, aquí nos vamos a detener y la siguiente semana les voy a preparar un tema muy interesante. Compártanlo con sus amigos porque vamos a hablar de un tema hermoso. Aquí dice creer la palabra de Dios, ¿verdad? Creer la palabra de Dios, eso es lo que nos va a llevar de gozo, pero también aparte de gozo en la palabra de Dios hay salvación. Entonces, ¿quién es la palabra de Dios? Jesucristo el Señor. La siguiente semana vamos a platicar sobre lo que significa el nombre de Jesús y el poder que hay detrás de su nombre. No se lo pierdan, por favor. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.